Muy bien. Salmo 34:4 dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Vamos de vuelta. Busqué al Señor y me respondió y me libró, dijo David, de todos mis temores. No de uno, no de dos, sino de todos. El miedo es una reacción de defensa del organismo y está desencadenado por una futurización, o sea, algo malo que me puede ocurrir. Muchas veces el miedo tiene un enfoque fisiológico y también patológico. Se dice que a la medida de que avancen los años habrá gente con más depresión. Se esperaba para el 2020, calculaba para el 2020 que el 50% de la población necesitaría un psiquiatra. Fíjese que eso no sucedió. Así que ya estamos entrando y empezando a entender cómo el miedo empieza a generar en nosotros expectativas malas, expectativas que en las cuales nosotros decimos, bueno, pero si me llega a pasar esto, y ahora qué voy a hacer, y si me pasa esto, ¿de qué voy a vivir? Y no, porque por ejemplo, hoy hay muchos miedos, no es solo un miedo. No voy a hablar, hermano, no voy a hablar del COVID-19, no voy a hablar del miedo, porque cuando no estaba el COVID había miedo a un montón de cosas. Si bien mucha gente ya se avivó de cómo es la canción, pero ya no le tiene miedo al COVID, sino a la economía, a lo que venga, a lo que suceda. Entonces, las personas están viviendo en un tiempo de paranoia. Mire lo que escribía hace 4 años. Vivimos en una sociedad que genera miedo e induce al miedo y tiene la necesidad de provocar miedos. Entonces, simplemente vea el noticiero, vea Telefe Noticias, y usted, después de ver Telefe Noticias y lo que dice Rodolfo y Cristina, usted se va y se acuesta, compra un cajón de muerte y se tira ahí y dice, total, lo único que me queda es la muerte. Es la verdad, no, es la verdad y es lo que está sucediendo y lo que está pasando. Ahora, tenemos que entender de que esta es una máquina diabólica, hermanos, y aclaro, hermanos, porque muchos me han consultado, no sé, a veces me hacen sentir muy importante, porque me consultan sobre mis estados, por qué, algunas cosas, ¿no? Entonces yo les quiero aclarar una cosa. Jamás estaría a la revolución, porque tiene sus consecuencias y a veces hay que pagarlas. Y uno tiene que estar dispuesto a eso. Primero. Segundo, lo que yo quiero es que tengamos conciencia de lo que estamos viviendo. El profeta fue claro el domingo. Hay un mensaje de hace 2 semanas, creo que fue, de Dante Gebel. El de esta semana no lo escuché. El que hizo el domingo no lo escuché, pero el otro donde hablaba sobre los motivos que están escondidos detrás de todo esto. Entonces lo que nosotros queremos siempre es que usted entienda de que por encima de todas nuestras quejas que podamos hacer, nosotros algo hoy para mejor. Hoy no podemos agarrar un arma y salir a matar ministros ni presidentes. Hoy tenemos que orar. La Biblia dice, pero no la oración, Señor, como decía el profeta, me gustó mucho, usó una frase parecida, que hagamos como una revolución de oración, que oremos, no sé si recuerda el mensaje del domingo, creo que sí, hay que recordarlo. Yo me quedó el mensaje de la palabra de Dios y cómo él hablaba de esas cosas. A mí me quedó muy en el espíritu esa frase, ¿no? Que revolucionemos con oración. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer hoy como iglesia de Jesucristo. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda, hermano, no es que me gusta ser polémico, ni me gusta... No. Yo simplemente escribo lo que pienso y trato de que usted entienda y que camine sin miedo. Porque hay muchos cristianos que han caído en miedo, han entrado en el temor, en el pánico, y si me agarra el coronavirus, y si me agarra esto. Pero ahora vamos a ver por qué tenemos miedo. Porque todos los que tienen miedo hoy al coronavirus, a la economía, no es el miedo nació hoy en sus vidas. Esto viene de antes. Por eso yo sentí la necesidad de esto, si bien lo sentí hace un mes, pero la necesidad de enseñar esto. Porque no es el miedo al coronavirus, le tenemos miedo a muchas cosas que no son de hoy, que vienen de antes, porque antes le teníamos miedo a la economía, le teníamos miedo a esto, le teníamos miedo al otro. Ahora el coronavirus es simplemente una muestra más de un miedo que estamos teniendo.
Bien, entonces, como les dije recién, el miedo es una emoción básica desarrollada por el organismo como mecanismo de defensa. O sea, el miedo es el mecanismo por el cual nosotros nos defendemos. El miedo es objetivo. El miedo es objetivo. La ansiedad, hay un miedo objetivo y un subjetivo, ahora lo voy a explicar. Objetivo me salió. La ansiedad es una especie de temor sobre algo inespecífico. En cambio, el miedo es sobre algo exterior, objetivizado. O sea, probable y otra es posible. Escuche, por favor. Un objeto real es la araña, o sea, existe. Y un concepto abstracto es quedarte solo en la vida. ¿Se entiende? Entonces, en lo real, cuando yo empiezo a tener un miedo a algo real, no digo que uno lo tiene que tener, pero es más entendible que un miedo abstracto. Hay gente que me pasaba que yo pensaba siempre en qué momento me iba a ir mal en la vida. Me iba bien, entonces yo decía, en algún momento me va a ir mal. Bueno, eso es cuando entramos a cierto nivel de miedo, de temor, y yo quiero hablarles hoy porque les va a ayudar mucho a poder entender. Entonces, bien, como les dije, el problema del miedo es que la persona modifica su vida evitando esos miedos. O sea, nadie tiene miedo, por ejemplo, a que se le caiga un platillo volador en la cabeza. Usted no anda con un casco grande para evitar que se le caiga un platillo volador. Entonces, ¿qué pasa? La gente, por lo general, funciona en función de ese temor que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a guardar todos los recaudos. Por ejemplo, no sé si ustedes le tienen miedo a las arañas, pero yo he conocido gente que antes de acostarse echa ¿no? Y cosa que si salga una araña, salga mientras está despierto y no sea que se despierte y tenga la araña acá en la cara mirándole y diciéndole te voy a comer los ojos. Porque parece esa la idea, ¿no? Aunque las arañas hay que tenerle respeto. Muy bien. Entonces, un objeto real, ya dije eso. El problema del miedo, si una persona tiene agrofobia, por ejemplo, que es miedo para salir a la calle, le dará un ataque de pánico mirar para arriba. Ahora, la reacción del miedo desencadena un estado de alerta, produce cortisol, que sirve para medir el grado de estrés de una persona. Es lo que te despierta a las 6 de la mañana, un día feriado, cuando habías dispuesto a levantarte a las 11. Acostumbrado a dormir hasta las 6. Entonces, el temor a quedarte dormido para llegar a tu trabajo es el que te despierta un feriado, cuando podrías dormir hasta las 11. Eso es el cortisol que se activa, o sea, el miedo, el temor, mejor dicho, en los parámetros normales, no es malo. Lo malo es cuando ese temor excede, por ejemplo, me prepara mi cuerpo, que ahora lo vamos a ver, para en un momento de peligro yo pueda hacer algo que otra vez no he hecho. Yo lo conté el martes pasado eso. Entonces, la reacción del miedo desencadena un estado de alerta, ya dije eso. El cortisol es lo que te mantiene en un estado de alerta para salir, despertarte o huir de una situación. Activa la glucosa y activa la glucosa. Entonces, yo estoy continuamente con temor, mi glucosa se activa y termino siendo un diabético. Todas las personas con diabetes tienen miedo que no han resuelto. No, pero es una cosa patológica. No, es así. No lo digo yo. Esto que estoy estudiando está dicho por un neurocirujano, un psiquiatra. Esto no estoy contándole la palabra de Dios simplemente. Le cité la palabra, le estoy hablando un estudio y una charla de un psiquiatra. No es cosa que a mí me reveló el Espíritu Santo solamente. Son cosas que un psiquiatra está diciendo. La diabetes son miedos. ¿Por qué? Porque la glucosa se activa continuamente en un estado de alerta, porque yo estoy pensando que algo malo me puede suceder, que me voy a quedar sin dinero, que me va a pasar esto, que me va a pasar lo otro. ¿Usted no vio gente angustiarse en este tiempo en la casa? Sentada en la casa y angustiada. ¿Por qué? En nuestra casa, ¿qué nos puede pasar?
Pero ¿qué pasa? Está pensando, y ahora me voy a quedar sin plata, y ahora salgo afuera y me va a agarrar el COVID, y ahora pasa esto, ¿entiendes? No sé si me comprende lo que quiero decir. O sea, sentado en tu casa, ¿qué me puede pasar acá? Que se desmorone la casa, pero la casa, me dijeron que tenía 5 años tapar. Entonces fíjese cómo irracionalmente una persona está en su casa y está angustiada, porque está pensando lo que le va a pasar cuando salga, lo que le puede pasar para irse. Entonces yo quiero que entienda, hermano, que hoy estamos salvando la vida de mucha gente, porque de la diabetes se muere. Una persona diabética se puede morir. Entonces puede entrar en un coma diabético y puede ser terrible. Los problemas en los riñones. Personas que el miedo afecta a los riñones de la persona. No estamos hablando, hermanos, solamente que, bueno, hay que creer, no hay que tener temor, aleluya. No, estamos hablando de la vida misma que está en juego en estos momentos. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros solucionemos y trabajemos en esto. Y no le estoy hablando yo que soy el hombre libre de todos los temores. Si bien muchas veces los tengo que encontrar, porque soy una persona, durante mucho tiempo yo le tenía miedo a que se vaya la gente de la congregación. Yo le cuento, durante muchos años yo tenía miedo. Varios años tenía miedo. Entonces trataba de que cuando alguien estaba como desconforme con algo, trataba de acercarme, de hablarle, de decirle. Me acuerdo que un día mi esposa me lo hizo ver. Yo como que tenía miedo que esa persona se vaya y que esa persona se llegue a fulano, a mengano, a sultano y termine quedándome poca gente. Le cuento lo que me pasó. Hoy obviamente el profeta dijo, pastor, hay gente que no va a volver cuando vuelva el COVID. Y yo me reí porque no me da miedo a eso. Hoy no tengo ese temor, por eso hablo lo que hablo y digo lo que digo. Y cada uno tomará lo que quiere para su vida. Alguien me dijo una vez, qué lindo que es, qué lindo sería que, una vez que yo había empezado a trabajar esto, qué lindo sería, veo a veces a los pastores cómo comparten y son serios en lo que digo, y le digo, hermano, ¿puede congregarse con ese pastor? No hay problema. No voy a cambiar la esencia que Dios me dio, sí lo malo, porque alguien no esté de acuerdo. Puede no estar de acuerdo y es libre de hacer de su vida. Pero yo tenía ese temor y me di cuenta que fue tonto. Era algo tonto en mi vida. Temor a que se vayan. Y muchas veces como que predicaba una verdad que era fuerte. Veo que yo no sé predicar cosas muy dulces. Entonces yo pensaba, si predico esto, aquel se va a ofender. Y hoy no es eso, hoy no pasó por ahí, tuve que trabajarlo, tuve que solucionarlo. Hoy me paro tranquilo y con paz. Y no sé cuánta gente va a volver el próximo martes, el próximo domingo, no importa. Yo voy a decir lo que Dios me mande a decir. Porque yo ya entiendo cómo viene la canción. Lo peor que me puede pasar a mí, y ese es mi concepto de vida, es yo caer de la gracia de Dios. Y ese sí es mi temor. Porque caer de la gracia de Dios es lo peor que le puede pasar a una persona. Que se te vaya gente a la congregación, aún los líderes más fieles, no hay ningún problema. Que se te vaya el que se quiera ir. El problema es cuando caes de algo que difícilmente se recupere. Porque la gente irá y vendrá otra. Pero caer de la gracia de Dios es difícil. Y a eso sí le tengo temor y a eso tenemos que tener temor. Por eso la palabra dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Porque el temor a Jehová nos va a librar de pecar, nos va a librar de hacer un montón de pavadas. Como les decía recién, entonces, muchas personas, cáncer de páncreas, hay gente que el páncreas es afectado, problemas en el páncreas a causa del miedo. O sea, el miedo puede matarte. Si vives con esto, el riñón y el cerebro serán objeto de esto. Tu cerebro y tu riñón tendrán muchos problemas. La hipertensión también es el miedo, es la ansiedad. Le voy a decir algo, la hipertensión es más peligrosa, porque no es solo miedo, ya es ansiedad. Ya es una persona que está todo el tiempo
pensando lo malo internamente, aunque su mente inconscientemente está pensando, y ahora cómo voy a hacer esto, y ahora cómo voy a pagar aquello. Eso es la hipertensión. Es bravísimo que la persona viva interpretando los miedos como algo probable. Cuando igualamos la posibilidad con la probabilidad, estamos hasta las manos. Nuestra interpretación de lo que acontece nos será veneno en nuestro organismo. Quiero que veamos ahora probabilidad y posibilidad, que esto es lo que tenemos que definir. Por ejemplo, ahora, ¿es posible que a mí me atropelle un auto al caminar por la calle? Es posible, pero no es altamente probable. Cualquier cosa puede sucedernos. Te puede resbalar en la bañadera y pegarte en la cabeza. No sé si me explico. Hay mucha gente que se ha muerto. Me acuerdo que el hombre más alto del mundo no me causó gracia que haya muerto de eso, no, pues sería algo negro, pero sí se murió porque se cayó en el jardín. Se cayó en el jardín y fue a regar las plantas, no sé qué le pasó, ¡boom! Se cayó y se golpeó feo y se ve que se desnucó, no sé qué le pasó y murió. Ahora, como les decía recién, es posible. El tema es que yo sepa que es algo altamente probable. O sea, no andamos con esta categorización en nuestra mente. ¿Es posible que me asalten en la calle? Sí, es posible. Pero es poco probable si usted no sale a la calle. Como les decía recién, gente que se angustia dentro de su casa. Porque tiene miedo ¿a qué? ¿Se da cuenta? Porque está futurizando lo que le va a pasar cuando salga. Futurizando. Hay gente que parece que piensa que cruza la calle, va a estar el coronavirus esperándolo y le va a morder el cuello. Y va a ser como un vampirismo. Por eso es importante. A mí me causa gracia, hermano. No me causa gracia el temor. No me estoy burlando de quien tiene temor, porque debe ser horrible. ¿No? Porque siempre está el que dice, no se ría de las cosas, ¿no? Y él se burla de todo el mundo. Pero, ¿sabe lo que yo quiero que usted entienda? Que hay cosas en nuestra vida que si nosotros no las solucionamos, nos van a terminar destruyendo. Aún en la vida, yo le tengo que decir la verdad. No puedo mentirle, no puedo venir y decirle, no pasa nada, tenga temor, hermano, tenga angustia, siga así, hermano, Dios te consuela la angustia y el temor. ¿Recuerda lo que dijo el profeta? Me gustó algo que dijo el profeta y lo vuelvo a reiterar. Él dijo, Dios te consuela para no volver otra vez ahí. O sea, no es que Dios te consuela y está llorando un año con vos. Dios te consuela, Él es nuestro consolador. Yo creo que han entendido lo que dijo. Entonces, el Señor te consuela y basta. Entonces tenemos que hoy ponernos los pantalones. Si hay hombres con temor, si hay mujeres con temor, hay que ponerse los pantalones, hay que declarar la victoria de Dios, hay que pararse firme en la fe. Hermanos, ¿en qué Cristo creemos? ¿Cuál es el Cristo en el cual creemos? ¿Cuál es el Cristo? Y no, esto no pasa por estar sentado en una casa y que todos te traigan todo, no. Entonces, como dije recién, los índices no son tan altos si usted no saldría de su casa. Usted no le robarían si usted no saldría de su casa. En algunos lugares, pero si usted no lo frecuenta, o sea, si usted es posible que me asalten acá, sí. Ahora, si yo viviría en San Martín o en algún lugar un poco más complicado en cuanto al tema de seguridad, es mucho más probable. Ahora, las personas desencadenan miedo cuando creen que la posibilidad es igual a la probabilidad. Entonces, es posible que cuando termine esta pandemia, cuando termine este confinamiento, es posible de que mi economía caiga. Es posible. Ahora, ¿es probable? No, porque no terminó. Que Argentina va a entrar en default, que vamos a estar vistiendo harapo, que vamos a comer de la calle. Es posible, pero no es probable. No, pero lo que pasa es que usted tiene que ver los números. Bueno, pero ¿en qué Cristo estamos creyendo? Hermanos, el miedo es del diablo, como decían los pastores de antes. No hay otro. Entonces, las personas desencadenan miedo, ya dije. Por eso los obsesivos compulsivos viven en angustia. Tienen obsesión con la limpieza, con la seguridad.
siempre están en duda de la última vez que probó su duda. Por eso es posible que se vaya a equivocar, y si es posible, es altamente probable que pueda ocurrir. Entonces, por eso, hermanos, yo quiero que en esta noche tomemos conciencia de dónde estamos parados. Si estamos parados en la roca firme que es Cristo Jesús, o estamos parados en el temor. Entonces, por eso yo creo que hoy es una noche de definiciones en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Qué vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? ¿Al coronavirus, a la crisis económica, o al Dios que nos prometió que era el año del favor? Como dije recién, por encima de las burlas que tuvimos. ¿A quién vamos a creer? Yo creo que es el año del favor y la bendición de Dios para nuestra vida. Pero necesitamos caminar en la bendición, necesitamos caminar en la fe y en la paz. Entonces, los miedos tienen patológicas categorías. Pánico. El pánico es un ataque de miedo, de terror. Es el temor a la muerte que dura entre 1 y 3 minutos. El principal miedo es que crean que esté loco. El pánico es el miedo al miedo. O sea, tiene miedo a una cosa y después tiene miedo a que crean que está loco y tiene otro más miedo. Es todo miedo. Más del 30% de la población tiene pánico, pero no lo manifiestan. Los seres humanos tenemos un sistema de pensamiento que es muy superficial. Muchas veces porque el sistema de creencias más profundo es donde se alojan los miedos. Por eso no reconocen que tienen miedo. La gente no te dice tengo miedo, pero actúa en consecuencia. Yo se lo explico así. El miedo a la gente no la deja orar, no la deja leer, no la deja ofrendar, no la deja diezmar. ¿Por qué la gente no diezma? Porque tiene miedo a quedarse sin dinero. ¿Por qué la gente no ofrenda? ¿Por qué la gente no lee? Porque cree que hay cosas más importantes que necesita cubrir que tomarse un tiempo en lo cual su vida y su alma pueden ser alimentadas. Algo que decía el profeta el domingo, porque yo escucho cuando se predica. Algo que decía el profeta el domingo, decía, hay mucha gente que quizás se dispersa si está escuchando esta charla en 1 hora en vivo. Pero cuando vemos una película durante 2 horas, como fue Titanic, no nos movemos en la cola del asiento. ¿Por qué? Porque esos son nuestros pensamientos superficiales que hacen de que no seamos personas con un pensamiento concreto. Entonces usted se la pasa 2 horas frente a la película, pero no 2 horas frente a algo que le puede alimentar en la vida. Entonces después esa actitud, a usted lo desencadena. De hecho, hay gente que inicia conectado seguramente. No lo sé porque ni siquiera me... Pero yo se lo digo. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra mente está esa superficialidad. Y esa superficialidad hace de que nosotros no busquemos lo profundo. Entonces cuando yo no busco lo profundo, me sucede lo que me sucede. ¿Por qué la gente tiene miedo? Porque no conoce a Dios. Perdóneme, no se enoje. Y si se ofende, hace clic y se pone a ver el Chavo del 8. La gente tiene miedo porque no conoce a Dios. Mientras más temor tengas, menos conoces a Dios. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Hay que trabajar mucho en esto. Hay que trabajar en la fe, hay que trabajar en la paz, hay que trabajar. ¿Qué es lo más terrible que te pueda pasar? Que te agarre coronavirus y duermas y te vayas con el Señor. Mirá qué feo que es eso. ¿Qué es lo más terrible que te puede pasar? No, ¿y mi familia qué va a hacer? Quédate tranquilo. Si le dejaste buenas bases, tu familia seguirá a Cristo. Pero no nos preocupamos por esas cosas. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado estas cosas? Entonces, como decía recién, los seres humanos, ya dije eso. Entonces, las fobias son otro miedo. Es por un temor específico a un elemento concreto, 100% racional. La claustrofobia, la persona que le tiene miedo a estar encerrado. Mucha gente tiene miedo a volar, pero es más probable que te choque un auto a que se te caiga un avión o se caiga un avión. El miedo es irracional,
Pero la fobia tiene un elemento concreto. En algún momento de su vida quedas atado a una imagen en tu sistema de creencias nucleares y quedas atado. El día que apareció el elemento, apareció el trauma y sale el miedo al elemento. Por ejemplo, si te asustaron de chico con una araña, vos ves una araña y te recuerda ese momento. Tu alma quedó prisionera en ese temor. Igual le vuelvo a repetir, hermano, el que tiene miedo a todo. El que tiene un temor, pues yo le tengo solo miedo a esto. No. Eso habla de que hay una inseguridad en tu interior. Esto no significa, hermanos, que vamos a dormir con la puerta abierta y que total Dios nos guarde los chorros. No estoy hablando de eso. Yo lo que estoy hablando, hermano, de cuando el miedo va por encima de la racionalidad. Obviamente que tu casa tiene que estar guardada, con candado, con llave, rejas. Pero lo que vos no tenés que pensar es que mañana se te va a meter una persona y te va a querer asaltar. No podés vivir con esa mente. Aunque suceda. Porque si no vas a estar obsesivo, no vas a poder dormir en la noche. Cuando escuchas un ruidito te vas a levantar de la cama. Por eso necesitamos entender. La gente tiene miedo basado en su inseguridad. Cuando creemos un peligro y no estamos en condiciones de afrontar ese peligro. Entonces yo tengo miedo de que esta enfermedad me agarre y cómo voy a sobrevivir si tengo este problema, si tuve este problema, tengo miedo a que la economía quiebre y cómo voy a sobrevivir porque si tuviéramos 8 millones de dólares en la cuenta bancaria, ¿qué problema hay? Si nos hubiésemos comprado los respiradores artificiales para nosotros por si nos agarra, ¿qué problema hay? Tendría miedo, diría, no hay que tener miedo. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos creemos incapaces de afrontar el peligro. Estamos nosotros por encima de Dios en ese aspecto. Un profesor, hay gente que le tiene miedo a un profesor, un pastor exigente, a que te deje tu esposo. ¿Cuántas personas tienen celos? Los celos están basados en temores. Entonces, ¿por qué? Entonces tiene celo, entonces le tiene celo. Y cuando ve que la mujer se acerca a otro hombre o que el hombre se acerca a otra mujer, o sea, está ahí mirando. ¿Y por qué lo miraste? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste aquello? ¿Se entiende por qué no? Y por qué sí, porque a mí no. ¿Entiende lo que le quiero decir? Es una inseguridad. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te engañe. Y te va a engañar si quiere engañarte. Vos lo que tenés que estar es seguro de que te vas a poder levantar de lo que te suceda. Por eso es importante que nosotros venzamos, por eso están los celos. Hay gente que tiene celos enfermizos. Le tiene celos, por ejemplo, yo he visto muchas veces personas que le tienen celo a todo lo que la mujer o el esposo ama. O sea, si la mujer de pronto ama a los animales, él le tiene celo al animal. Si el hombre ama el trabajo, la mujer le tiene celo al trabajo. Porque está insegura del amor que tiene la persona por él. Y esos son temores que terminan arruinando un matrimonio. Pero son celos, sí son celos, pero están basados en la inseguridad y fundamentados en el temor. Por eso el Señor nos manda, porque lamentablemente le tenemos temor a tantas cosas menos a Dios. Le tenemos temor a un montón de cosas menos a Dios. Por eso hacemos lo que hacemos, nos comportamos como nos comportamos, nos da igual lo que Dios dice. A la gente le da igual lo que... ¿Sabes que yo me di cuenta en esta cuarentena? Aparte de saber quién es quién, a la gente le da igual lo que Dios dice. A la gran mayoría. Le da igual. O sea, si Dios dice una cosa, van a hacer otra. Si Dios dice esto, no le importa. Entonces después a gente que no le importa lo que Dios dice, vive llena de miedo. Miedo a esto, miedo al otro, pero no le importa lo que dice la palabra. No le importa cómo es el lineamiento en su vida. Cuando no hay temor de Dios, hay mucho temor al otro. Miren, recibo esto. Cuando hay temor a Dios, hay un temor normal a las situaciones. Normal, porque obvio, yo no viene un león y le voy a meter la cabeza adentro porque no tengo miedo. No es así. Entonces, normal. Pero cuando no hay temor de Dios, hay temor a todo lo demás. Entonces, mire, recíbalo como una palabra rema en este momento. Si usted tiene mucho miedo, porque a Dios no le tiene miedo, no le tiene temor, tema a Dios
y va a dejar los otros miedos de lado. Amén, gloria a Dios. Entonces, el peligro es que voy a perder algo y ese algo no voy a poder vivir sin eso. Por eso les decía recién, el hombre que cree que va a perder a su esposa, ¿cómo voy a hacer para vivir sin ella? Tranquilo. Entonces, mire, hay algo que Dios trabajó mucho en mí. Y fue justamente el miedo a perder. El miedo a perder un hijo, el miedo a perder mi esposa. Dios trabajó mucho eso en mí. Y me lo trabajó en el espíritu. Entonces cuando se enfermaba un hijo mío, yo salía a correr, bueno, acá está el mayor, que es el con el que más me pasó, yo salía corriendo, desesperado. Porque eso es algo que vi en mi casa también. Mi mamá cuando se enfermaba, parecía que nos íbamos a morir en cualquier momento. Entonces yo mamé eso y hacía lo mismo. Hasta que un día el Señor me confrontó con eso. ¿Qué tienes miedo que muera? ¿Acaso si se va, lo voy a recibir en los brazos? Yo lo hice. Entonces, yo quiero que en esta noche entendamos, no significa que vamos a andar en la vida, no me importa mi esposa, no me importa mis hijos, no vayamos al otro extremo. No vayamos al otro extremo, no vayamos siempre por el lado de lo negativo. Vamos a ir en lo concreto. Amamos a nuestra familia, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos. Pero son de Dios, no son míos. Son del Señor. Y Dios hará lo que quiera con ellos. Entonces, puedes vivir. Mira, a veces suena muy romántica la frase. No sé qué haría sin ti. No, no es bueno. Porque eso habla de que tienes un temor a que un día estés sin eso. El problema también es la autoestima, está en la autoestima, por eso no queremos sufrir y vivimos paranoicos. Tenemos miedo a sufrir. Hermano, ¿qué te puede pasar? ¿Que la crisis te haga vender tu auto y tengas que andar en colectivo? ¿Y cuál es el problema? No te va a pasar eso igual. Yo te estoy tratando de meterte en tus miedos. ¿Y ahora qué voy a comer? ¿Y con qué voy a pagar las deudas? ¿Tienes un auto? Vender y pagar las deudas. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cuál es el miedo a caminar? Como me decía la gente, nadie nació en auto, Dios te dará otro. Es más, si tienes tu temor correctamente, no vas a perder el auto. Porque siempre vas a perder lo que tienes miedo a perder. Eso es una realidad. Si vos tenés miedo a perder algo, lo estás entregando en las manos del Averno para que el infierno lo lleve. Es la verdad, yo te lo tengo que decir. Si vos tenés miedo a perder algo, lo vas a perder. Porque Job dijo, lo que temí, me aconteció. Porque en el temor a algo es donde entra el infierno a operar. Por eso hay gente que le duele algo y se hace la cabeza que es cáncer, y es cáncer. Porque le abrió la puerta al espíritu. ¿No lo han visto, Anacondia? Reprender el espíritu del cáncer. ¿Por qué entró el espíritu del cáncer? Porque alguien creyó que tenía cáncer. Lo dice él cientos de veces. Entonces por eso necesitamos, hermanos, hoy tomar una postura seria y decirle, Señor, me doy cuenta que estoy lleno de temores porque no te conozco. Y quiero conocerte. Y quiero temerte a vos. Porque es la verdad, hermano. ¿Para qué vamos a mentirnos? ¿Cuánto tenemos, Joaquín? 67. Porque tenemos que entender. De hecho, hermanos, y no mido estadísticamente, por favor, no me malinterprete. No me interesa que tenga dos del otro lado. No me interesa eso. Pero fíjese cómo la gente no tiene temor. No importa esto. Otra, siempre lo mismo, dice siempre lo mismo. Siempre, vamos a ver el chavo. Y después están llenos de miedo. Entonces, por eso la fe radica en personas que conocen a Dios. Quien no conoce a Dios, le costará más no temer. Quien no conoce a Dios, ¿cuál es esa frase? Si conozco a Dios, voy a temer menos. Si no conozco a Dios, voy a temer más. Porque no sabe quién es el que puede ayudarle en cada situación.
Por eso les puse el otro día ese texto, justamente porque iba a predicar esto, a enseñar, perdón. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Oh, sí, Jesús. Él nos guardará de todo mal. Él nos guardará del lazo del cazador, de la peste destructora, de todo lo que se mueva. Él es nuestro guía. Él es quien nos guarda. Él es quien nos protege. Él es nuestro Señor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es. Nosotros no tenemos temor porque Él es. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Él es y Él es nuestra ayuda. Alguien puede decir amén del otro lado. Entonces, cuando usted necesita de otra persona para pelar esa situación, ejemplo, no quiero quedarme solo, viste que hay gente que no quiere quedarse sola, venite a mi casa, esa persona tiene un problema de estima y temor a que algo puede suceder mientras está solo. No, lo que pasa es que yo no quiero quedarme solo. No, vos tenés miedo que te pase algo porque estás solo, sino porque ¿Cuál es el miedo a quedarse solo? Es que algo me puede pasar quedándome solo. Entonces, y se imagina que sería terrible si lo tiene que afrontar solo. Tengo que comprar eso y no me animo, porque si me meto, ¿con qué pago? Y si no tengo para pagar, tengo miedo a no poder soportar pasar un tiempo de hambre. ¿Y qué va a decir la gente si me ve que no sale como yo esperaba? Entonces tengo dos miedos juntos esperando. El miedo a comprar y el miedo a lo que la gente diga. Hermano, de corazón, a los 67 dispositivos, por 4.24, las 200 y pico personas que están mirando, no vivas de la opinión de la gente. Porque si la gente opina como quiere, por más que te baje los pantalones y lo trates de lo que lo trate, la gente te va a opinar lo que le parece. Vos sé libre, en el nombre de Jesús, escuchar la corrección, caminar en santidad, pero sé libre de la opinión, porque está en el horno, hermano. Yo ya hice muchos años eso, muchos años de mi vida me dediqué a tratar de caer empático, de caer simpático, de nada me sirvió. Ahora sigo mi rumbo. El que me sigue, y el que no, le mando un abrazo grande y lo amo en el Señor. Es así. Muy bien. Miedo a futuro. Hay gente que tiene miedo al futuro, a que la novia está de novio con una chica y la chica lo deje. Pero ¿qué pasa si me deja mi novio? Nada, después Dios te va a dar otra. No puedes enfrentar el miedo si tienes la autoestima baja. Vamos a fracasar. Te queda un registro que enfrentaste el miedo y fracasaste. Hay mucha gente que le tiene miedo al fracaso, pero muchas veces del fracaso se levanta una empresa, se levanta un negocio, se levanta algo exitoso, un ministerio. Yo estoy acá parado por un fracaso. Yo fracasé cuando me estaba por casar con alguien y hoy yo tengo un ministerio por un fracaso. Gracias a eso, gracias a Dios que tuve luz y lo pude más o menos manejar en su momento y acá estoy. Pero gracias al fracaso usted tiene pastor. Entonces, fracasas, quizás el fracaso sea la plataforma para lo que Dios tiene para tu vida. Necesitamos desarrollar la autoestima. La palabra de Dios nos dice que somos hechura suya. Los miedos deben enfrentarse. Es como dejar la alarma del auto toda la noche. No sirve, no nos sirven. Usted deja la alarma dentro de su casa del auto puesto. No sirve. No puedes estar toda la vida en alarma. Tu cuerpo lo sufre. La glucosa lo sufre. Tu páncreas lo sufre. Te llenas de diabetes, te llenas de temor, te llenas de todo que no edifica, que no te lleva a ningún lugar. El miedo se enfrenta por exposición gradual, es decir, calculando la condición, circunstancias y resultados. Lo primero que hago es practicar. No hay cambio de vida sin esfuerzo. Hay que aplicar esto. O sea, tengo miedo, por ejemplo, a comprar cosas porque después no estoy diciendo que vaya a despilfarre como un loco. Comience a dar pasos, comience a comprometerse en la fe, comience a enfrentar las situaciones. No estoy diciendo que salga sin tapaboca a la calle, no estoy diciendo eso.
Yo estoy diciendo que salga. Si tiene que salir, salga. Vaya, lávese las manos, haga todo lo que digan, pero no tenga miedo. Amén. ¿Tiene miedo a quedarse sin dinero? ¿Sabe lo que mejor le puede pasar? Siempre. Porque la Biblia dice que lo que damos acá lo recibe en el cielo. Y en el cielo no hay crisis. ¿Tiene miedo a quedarse sin plata? Si usted le da al Señor, nunca se va a quedar sin dinero. Por eso a mí nunca nos falta. Porque siempre le damos al Señor lo que corresponde. Y más también. Y Dios nos bendice. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una seguridad económica. Nuestra seguridad está en Cristo Jesús. Y es lo mejor que te puede pasar. Él no tiene crisis, Él no tiene default, Él no tiene nada de eso. Él tiene todo y todo para darnos en el nombre de Jesús. Una persona que tiene miedo es imaginar una situación de temor. Visualizarlo. Ejemplo, tienes mucho temor a que a tus hijos les pase algo. Andate al extremo del asunto. ¿Qué pasaría? Esto provocaría angustia. Tienes que llegar hasta el fin del miedo. ¿Qué pasaría si le pasa esto? Entonces vos vas a experimentar una angustia. Y ahí tenés que entender una cosa. El Señor es nuestro consuelo. El Señor es quien nos cuida. El Señor es... Mire, nadie va a enfrentar el temor solo por enfrentarlo. Le vuelvo a leer el Salmo, que creo que es la palabra, ¿no? Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. 34:4. Busqué al Señor y Él me libró. Esas horas que pasa frente a Telefe Noticias o lo que fuera, que lo único que chorrean es inmundicia, pásela frente a Dios y se va a dar cuenta de la diferencia. Deje de maquinar, deje de perder el tiempo con estupideces, métase en la palabra de Dios, métase en las prédicas, escuche hombres de Dios, personas que hablan de Dios, personas que inyectan fe. Si usted escucha personas que no tienen fe, acá todo el mundo habla de miedo. Mire, hermano, le voy a decir algo y si está viendo a alguno de los pastores, lo siento, de los que estuvieron en la reunión conmigo. Estábamos en una reunión de la ciudad. Hermano, los mismos pastores, cuando comenzó no los pastores de mi organización, ellos, gloria a Dios, también entrenados, pero pastores decían, por más que se levante la cuarentena en 15 días, nosotros no vamos a volver, no sé hasta cuándo. Escuche lo que decían los pastores. Entonces yo en un momento agarré y les dije, pero al final, ¿en quién estamos creyendo? ¿Cuál es nuestro Dios? ¿Y sabe que salió lo que ellos dijeron? Vamos a tener varios meses acá. Y varios meses están pasando. No digo que ellos fueron los culpables. Lo que digo es, ¿dónde está nuestro Dios? Dice, porque si se contagia la gente, hermano, ¿y qué puede pasar? Si se contagia, ¿qué puede pasar? Tenemos que oír en el nombre de Jesús. Que se vaya para enfrentar pasar. No va a llegar hasta allá porque no van a detener los controles. Por eso es importante que podamos entender. Imagínate a lo que le tenés miedo. Te imagines el agua, la araña, el profesor, el público, y ahí comenzá a acercarte, vas a empezar a sentir adrenalina, porque el temor está en tu mente. Si es abstracto, te vas a ir acercando y te acostumbras a eso y nada sucede. Si es abstracto, lo hablas con alguien y le pones y lo expones lo que sentís. ¿Y qué pasaría si me pasa esto o aquello? Y poco a poco vas a ir experimentando, exponiendo esa situación, No para huir. Esto funciona de esta forma. Por ejemplo, usted imagine que si a usted lo ponen con un cadáver, usted entra a un ascensor, el ascensor se queda entre dos pisos con un cadáver. ¿Usted qué va a hacer? Durante mucho tiempo, usted durante una hora va a gritar. Pero después de que pase el tiempo, se va a sentar, se va a callar, se va a quedar al lado y después se va a terminar acostumbrando. No digo que se acostumbre al temor, porque el muerto está muerto, no va a hacer nada, le va a tirar al horno más si lo deja mucho tiempo. Pero por eso tenemos que enfrentar. ¿A qué tengo miedo? Señor, yo tengo temor a esto y yo no necesito tenerlo. Paréntesis, porque está la mayoría y cuando digo amén parece que todo el mundo corre. Paréntesis.
al centro vamos a volver por invitación. Le explico por qué. Va a ser una invitación que usted va a recibir, porque va a ser esa invitación el motivo por el cual lo dejen circular, no por nada. O sea, la invitación que le mandemos del ministerio para el culto que usted decida venir, porque usted va a decidir a qué culto va a ir, usted lo va a decidir. Va a decir, yo quiero. Entonces le vamos a mandar una invitación con el horario para que usted pueda venir a ese culto, y cuando la policía lo pare y diga, ¿dónde va? Voy a este lugar, listo, pase. ¿Se entiende? Sigo. Entonces, con lo que tengas problema, imagínalo y acércate para trabajarlo. Los temores se enfrentan, no se huyen. No los puedes esquivar si no los enfrentas. Si no los enfrentas, van a aparecer otros miedos y vivirás escapando. El temor muta. Cuando resolves esto, entonces le agarra temor a esto, a esto. ¿Sabe por qué? Porque en realidad la raíz del temor es la falta del conocimiento de quién es Dios, de qué es Dios. Le vuelvo a repetir lo que le dije. El temor es la ausencia del conocimiento de quién es Dios. La semana que viene vamos a ver la ansiedad y vamos a ver otros temas más. Pero en esta noche me gustaría que oremos. Oremos al Señor y le pidamos, Señor, que pueda confiar como un niño en ti, que pueda creer como un niño en ti. ¿Sabe qué? Si usted tiene temor y se junta con gente con temor, va a tener más temor. Elimine todo lo que le provoque temor y trate, en algún momento, usted seguramente, Dios ha hecho algo en su vida. Yo tengo muchas cosas para contar. Entonces yo siempre me enfoco en lo que Dios es capaz de hacer. Y a eso me provoca paz. Por eso oramos. Señor, te doy gracias en esta noche. Gracias por esta enseñanza. Y te pido ahora, Espíritu Santo, que pongas tu mano. Señor, que podamos identificar nuestros temores y quitarlos, Señor. Pero por sobre todas las cosas, que comencemos a temerte a ti, Señor. Con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, Señor. Que podamos temerte para que ningún temor, Señor, se apropie de nosotros. Quita todo temor a mentiras. Porque nada nos va a suceder. Todo está bajo tu voluntad, Señor. Señor, y declaramos la palabra, que tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro pronto auxilio. Tú eres quien nos va a sacar de toda situación, nos has sacado y nos seguirás sacando en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Oro por todos los que tienen temor, Señor, en esta noche. Por todos los que están del otro lado y tienen temor a que se mueran sus hijos, tienen temor a perder su familia, a los que tienen temor al COVID, a los que tienen temor a que después de la economía se derrumbe, a los que tienen temor a perder casa, lo que fuera. Espíritu Santo, que puedas trabajar en ellos, Señor, que puedan, Señor, enfrentar, reconocer, quitarlo, enfrentar esos temores y arrancarlos en el nombre de Jesús, Señor. Pero sobre todas las cosas, que te podamos conocer más, que podamos meterte más contigo, Señor, y que podamos decir como David, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Que esa sea nuestra realidad y nuestra transformación. Damos gracias por las ofrendas, por los diezmos. Gracias, Señor. Bendigo a cada persona que aparta su ofrenda, su diezmo para ti. Lo bendigo, Señor, y declaro ahora sobre ellos, Señor, abundancia, prosperidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por sus ofrendas, gracias por sus diezmos. Gracias a eso seguimos, amén, podemos seguir pagando las cosas que hay que pagar y bendiciendo muchas vidas, muchos hermanos. Así que gracias, más de 30 y pico de familias ya estamos desde que comenzó la pandemia ayudando. Así que gracias, cada vez estamos mejor y cada vez iremos mejor. Hoy estoy mejor que ayer y mañana estaré mejor que hoy. Palabra de Dios para mi vida, palabra de Dios para tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. Nos vemos el jueves. Adelante, mis valientes. Chao.